Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas de su canal de YouTube, de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas, amigos visitantes y amigas visitantes también de nuestro canal. En esta mañana con un nuevo análisis en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Dios. Vamos a estar examinando el capítulo 23 del libro según San Mateo. Su título: Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿Quiénes son los escribas? Los escribas son las personas que se dedican en este contexto del siglo I en Palestina, en la Israel del tiempo de Jesús, pues también son llamados escribanos, las personas que se encargan de copiar los libros de la ley, los libros de los profetas y los libros de los salmos. Como sabemos, los rollos se vendían en el templo cuando llegaban los peregrinos, que eran por centenares de miles todos los años. Ellos compraban los rollos de la ley, los rollos de los salmos o los rollos de los profetas. Y eran los escribanos o los escribas los encargados de hacer este trabajo. Los reyes o los mandatarios, las personas adineradas, también pedían copias de los libros y eran reproducidos por estas personas que se dedicaban a este oficio. Los escribanos también formaban parte de la cátedra de Moisés, por cuanto ellos conocían perfectamente la ley, los salmos y los profetas, debido a su profesión de tener que copiarlos continuamente, los memorizaban. Ellos se sabían la ley de memoria, se conocían los profetas de memoria, se conocían los salmos de memoria, y entonces participaban en lo que se denominó la cátedra de Moisés, que era la máxima autoridad en interpretación de la ley, en el significado de la ley, en la interpretación a cada artículo. Tenemos que tener en cuenta que la ley en este contexto es la doctrina de la nación. No es una doctrina como la doctrina evangélica, católica, testigo de Jehová, mormona. No. Allí se está hablando de doctrina nacional que ordena y rige la vida de toda la nación. O sea que estamos hablando de doctrina jurídica que tiene que ver con lo penal, que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo económico, con lo territorial. Entonces todo esto se trataba por medio de la doctrina basada en mandamientos de Yahweh. De allí que Yahoshua decía: ustedes ya no están enseñando como doctrina mandamientos de Dios, sino mandamientos de hombre. Entonces la doctrina no tiene mandamientos de hombre, sino de Yahweh. Y es la doctrina jurídica, es doctrina política, doctrina social, nacional de todo el pueblo de Israel, de toda la nación. Entonces estos son los escribanos. Junto con los escribanos también estaban los doctores de la ley. Los doctores de la ley, las personas que tenían doctorado. El doctorado lo adquirían por medio de estudios, y estos estudios eran a nivel superior. Por lo tanto, cuando hablamos de la cátedra de Moisés, estamos hablando también del magisterio. El magisterio era el ministerio de educación, algo equivalente al ministerio de educación hoy día, y la máxima autoridad educativa del país, la cátedra de Moisés.
El Sanedrín, por su parte, era el Tribunal Supremo de Justicia, era el centro del poder y también estaba ubicada en el templo. Era algo como así parecido como la Asamblea Nacional, mientras que el Ejecutivo lo llevaba el Sumo Pontífice, o mejor dicho, el Sumo Sacerdote. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un partido político religioso. No estamos hablando de una secta solamente en el sentido religioso, sino también una secta política. En la vida de Israel del tiempo de Yahoshua, siglo I, Israel estaba dividido en diferentes tendencias político-religiosas, porque allí el tipo de partido político secular no existe, tal y como nosotros lo conocemos hoy día acá en Venezuela o en América, que solamente conocemos partidos políticos seculares. En Israel del tiempo de Yahoshua no existían los partidos políticos seculares. Todos los partidos políticos eran una mezcla de política y religión. ¿Por qué? Porque la política se entendía como algo espiritual, como algo religioso, como algo de Yahweh, como algo de Dios. Era la forma como se entendía toda la política en Israel. Entonces, los saduceos eran el partido político religioso de la aristocracia, o sea, de la alta sociedad, de quienes tenían el poder económico y quienes gobernaban la nación. En sociedad con Roma, por supuesto, que era la potencia conquistadora o el poder ocupante, el imperio. Los esenios, por su parte, no eran un partido político religioso, por cuanto ellos excluían de todo Israel, considerándose los puros, y estaban ubicados allí en las inmediaciones de las cuevas de Qumran, y llevaban una vida totalmente apartada del pueblo de Israel, al cual lo consideraban profano por su relación con los infieles romanos. Y su modelo de vida totalmente secularizado o influenciado por el secularismo greco-romano. Los celotes o los celosos se identificaban como los celosos por la ley, y se trata de un movimiento político-religioso revolucionario. Eran los radicales de ese momento, eran los que hacían uso de la violencia para llevar a Israel al modelo de Yahweh, algo parecido más o menos como al ejército de los macabeos. Bien. Entonces, son tendencias religiosas y políticas que hacían vida allí. Ahora, Yahoshua, él acusa a los escribas y a los fariseos, acá en el capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, ¿en qué consistía la hipocresía de los fariseos? Los fariseos y los escribas eran hipócritas en cuanto a que vivían una doble vida. Ellos ordenaban que se cumplieran
principios de la ley de Yahweh de manera severa, de manera estricta, pero por otro lado ellos eran los primeros en infringir, en violar estos principios, viviendo de manera contraria a ellos o buscándole la caída, la trampa para no cumplirlos. Entonces, Yahoshua no dice que no cumplen, no cumplir con lo que ellos ordenan, no, sino por el contrario, cumplir todo lo que ellos ordenan, pero no imitarlos en su conducta, en su comportamiento. Dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Allí está hablando de cómo agravan la ley de Yahweh, o sea, la llevan a extremos no realizables, la sacan de su marco, de su espacio, de su perímetro, y la llevan al extremo. Por ejemplo, no laborarás el día sábado, no harás ningún tipo de obra. Llevar la aguja prendida en la solapa, ya eso significaba estar trabajando. Entonces las cosas las llevaban totalmente al extremo, pero ellos no cumplían. Y ellos sí laboraban, porque si una oveja caía en un hueco, entonces ellos la sacaban, hacían un trabajo en sábado. De esta manera ellos oprimían al pueblo con la ley de Yahweh y no la observaban ellos tampoco. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen maestro. Pero vosotros no queréis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. La acusación a los escribas y a los fariseos por parte de Yahoshua. ¿A quién está acusando realmente Yahoshua? ¿A quién está denunciando con sus palabras? A todo lo que significa la élite del poder, a las autoridades de la nación. Porque los escribas y los fariseos eran las autoridades, eran el poder constituido, eran las instituciones más solventes de la sociedad. Entonces, aquí tenemos un Yahoshua que su mensaje, evangelio, buenas nuevas, no puede ser entendido como buenas nuevas para todos, buenas nuevas para unos, pero malas para otros. En especial aquí malas para los opresores, para los hipócritas fariseos. Y ellos rechazaron totalmente el reino de Yahweh anunciado. Ellos no solamente lo rechazaron, sino que hicieron todo lo posible para que otros tampoco entraran en el reino, o sea, en la teocracia. Impedían, descalificando al profeta, acusando al profeta de los más mínimos detalles, de que no se lavaba las manos, o sea, que era un cochino,
Están viendo que es una persona cochina, una persona descuidada. Lo llamaban también glotón y borracho. Por eso el mismo Yahoshua le dice, vino Juan el Bautista que no comía ni bebía y dijeron que estaba endemoniado. Ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe y entonces dicen que también está endemoniado. Entonces, ¿cómo una persona hace para no estar endemoniado? Porque si cumple con unas cosas está endemoniado y si no cumple también está endemoniado. Entonces ellos se fijaban en el más mínimo detalle, observaban la vida de Yahoshua, del profeta, para descalificarlo y descalificar su mensaje y de esta forma impedir que las personas entraran en la teocracia, que es lo que significa reino de Yahweh, reino de Dios. Un modelo que Yahoshua trae a la tierra. ¿Para qué? Para libertar con este modelo a quienes estaban en el modelo de hipocresía, de opresión, que significaba toda clase de males como el hambre, la miseria provocada por el egoísmo, y no solamente el hambre y la miseria, sino también la violencia, la inmoralidad, la corrupción. Entonces, este modelo que trae Yahoshua, llamado la teocracia, llamado el reino de Dios, es para libertar a la sociedad. Hoy día también acá en Venezuela y en América estamos aquí llenos de fariseos, de escribas, hipócritas, que también buscan detalles para descalificar al profeta, que buscan también la forma de cómo otros no puedan entrar al modelo teocrático, al sistema de Yahweh, al reino de Yahweh que se hace presente en Venezuela y en América. Entonces tenemos que estar pendientes de esto, no dejarnos confundir, no dejarnos engañar y analizar todos los mensajes, todos los vídeos, comprender verdaderamente, porque ahí en todos esos vídeos se está explicando cómo va a ser, dónde va a ser, cuándo va a ser, de qué forma se puede entrar en este reino, en esta teocracia que Yahweh está levantando en estos días finales para la salvación, para la liberación del pueblo de Venezuela. No escuche a los fariseos modernos, no escuche a los escribas y fariseos hipócritas de Venezuela y de América. Escuche la voz de Yahweh. Muchísimas gracias por su atención. Que Yahweh nuestro Dios le bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Le invito a visitar nuestro sitio web en internet en www.teovzla.blogspot.com y a escribirnos a nuestro email teocráticosvzla@gmail.com. Hasta luego. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.